Pero Luis Bobadilla ya está entrando. César Chávez. Uy, uy, uy. Bueno, Regresaron todos. Ya, muy bien. Ahora sí. Hay más, ahora hay 19. 19, o sea, hay 17. Muy bien. Vamos entonces a hacer los informes de las tareas que ustedes han hecho. A ver el grupo uno, a ver cómo va. El grupo uno. El uno y 2 es con jueces, ¿no? Vamos a ver cómo tocan el tema. El uno y el grupo 2. ¿Ya? Esta vez no tenemos grupo 5. Porque llegan hasta 4 nomás. A ver, ¿quién es el que va a informar del grupo uno? Amén, pastor. Carlos, ya. ¿Qué tal, A ver. pastor? Buenas noches. Bien, santo Dios. hermanos, buenas noches. Les saludo en el precioso y bendito nombre de Jesús. Nosotros somos el grupo 1 y bueno, vamos a exponer sobre el libro de jueces. Nosotros pues hemos querido participar los 4, entonces nos hemos dividido los temas y en esta oportunidad quien va a comenzar con la introducción es nuestro hermano Pablo Lezameta. Amén, hermanos. Pastor, buenas noches. Les saludo en el precioso nombre del Señor a todos mis compañeros. Vamos a dar un pequeño enfoque, ¿no?, sobre el resumen del libro de los jueces, ¿no? Como ustedes saben, el libro de los jueces recibe este título de los personajes sobresalientes llamados jueces, ¿no?, que en hebreos es llamado Sefetín, las cuales fueron escogidos por Dios en momentos difíciles que estaba atravesando el pueblo de Israel, para liberar a su pueblo de sus opresores, ¿no? Como ustedes saben, este libro, el autor es Samuel, contiene 21 capítulos y fue escrito después de la coronación de Saúl, ¿no? Los jueces no administraban justicia entre particulares, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta, y por lo tanto fueron más libertadores y gobernadores que jueces civiles, ¿no? Se podría decir. Pero los jueces también procedían de diferentes estratos sociales, ¿no? Incluso hubo una juez, una mujer, ¿no?, llamada Débora. En el periodo de los jueces, el libro de Josué, ¿no?, si los que hemos analizado el libro de Josué, fue un periodo de victoria, pero en este caso fue a lo contrario, ¿no? El libro de los jueces fue un periodo de derrota. Por ejemplo, el libro de Josué habla de la conquista de las 7 naciones en 7 años. El libro de los jueces escribe 7 apostasías y 7 opresiones y 7 liberaciones después de la muerte de Josué. Hubo una decadencia en Israel, ya no existía un gobierno central. Bueno, con relación a lo que es la cronología de los jueces, ¿no?, también analizando el libro de Pablo Job, la cronología de los jueces es muy oscura, ¿no?, que no lo suma a los años de gobierno de los libertadores, de las invasiones en el año 410, que específicamente está establecido. Esto es una cifra excesiva que no se ajusta, ¿no?, a la realidad histórica. Por ejemplo, hemos tenido en el año 1200 como juez a Otoniel, en 1170 a Oad, en 1150 a Sangar, en 1125 a Débora y a Barak, en 1100 a Gedeón, en 1070 a Jefter y en 1070 a Sansón. Pero lo más importante, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué fue escrito este libro de los jueces, no? ¿Cuál es el contenido principal de este libro de los jueces? Relatar la historia del pueblo escogido por Dios por el periodo comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. Otro propósito importante, demostrar la personalidad de Jehová. Él es santo y castiga a su pueblo por sus pecados. Pero también tenemos que tener en cuenta que Él es misericordioso para salvarlo. Pero cuando dan muestras de arrepentimiento, ¿no? También uno de los propósitos es señalar la gran necesidad
de establecer la monarquía, es decir, un gobierno central y fuerte, sin la autoridad de un rey. Cada uno hacía lo que quería, ¿no? En esa época. Pero también analizando este libro, ¿no? Y haciendo un resumen, hemos encontrado 4 grandes fases importantes que contiene este libro de los jueces. Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses, ¿no? Y Dios actúa, Dios les entrega en mano de los opresores. En su aflicción, el pueblo de Israel implora a Jehová. Dios le proporciona un libertador para romper el yugo de los opresores invasores. Mientras gobernaban los libertadores, el pueblo de Israel permanecían fieles, pero cuando moría, volvían a apostasar, pecar. Se repetía, ¿no? El mismo ciclo: castigo, arrepentimiento y liberación, ¿no? Esto es un pequeño resumen del libro de los jueces. Voy a dar paso a mis compañeros para que den alguna apreciación sobre el contenido general ya del libro de los jueces. Adelante, hermano César. Bueno, hermanos, primeramente me toca a mí. Bueno, yo quiero dar un pequeño resumen sobre el periodo después de Josué, ¿no? Sabemos que cuando Josué fue pues el sucesor de Moisés, ¿no? Y fue lo que ellos ingresaron a Canaán, ¿no? Para conquistarla, ¿no? Pero después de la muerte de Josué pasó algo que podría decir que es algo que sorprende, ¿no? Que el pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, en vez de afianzar su fe en Dios, ¿no? Por lo que él había hecho por el pueblo, les había entregado esta tierra, ¿no? Incluso Dios les había ordenado de que tenían que destruir, ¿no? Destruir, conquistar y destruir todo lo que encontraran allá, ¿no? Porque el pueblo de Canaán estaba siendo, pues, era un pueblo contaminado por la idolatría, ¿no? Por la idolatría y hacían cosas viles, ¿no? Que era opuesto a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Dios ordena al pueblo de Israel, a las tribus, ¿no? De que cuando conquisten Canaán, pues tenían que destruir todo su paso, ¿no? Todo lo vil, todo lo que era anatema, maldito, ¿no? Pero el pueblo de Israel, en vez de hacer eso, pues, al contrario, ¿no? Empezaron a hacer, acá la historia dice que hacían, tratados de paz, ¿no? Cobraban tributos y posteriormente empezaron, pues, a relacionarse con esa gente, ¿no? A tener familias, empezaron a adorar a sus dioses, a Baal, a Astarot, ¿no? Entonces todo eso hicieron, pues, hicieron, hicieron eso después de la muerte de Josué, ¿no? Y es algo que realmente, nos impresiona, ¿no? También habla sobre el mensaje del ángel de Jehová, ¿no? El ángel de Jehová cuando el ángel de Jehová subió a Gilgal, ¿no? Y ahí exhorta al pueblo, ¿no? Le exhorta al pueblo, le dice que, como dice el libro de Pablo Hotz, son unos desgraciados, dice, ¿no? Le dice que, ¿por qué? Porque no cumplieron el pacto de Jehová, ¿no? No cumplieron el pacto, que era que tenían que destruir destruir los habitantes, destruir sus herencias de aquellos cananeos, ¿no? Y ellos incumplieron el pacto. También podemos recalcar que en el Antiguo Testamento, pues, se le considera el ángel de Jehová como una teofanía de Jesucristo, ¿no? Era el mismo Jesucristo, ¿no? Que estaba reprendiendo al pueblo de Israel, ¿no? Porque se había apartado del pacto de Dios, ¿no? Y también para terminar, ¿no? Cuando hablamos de los ciclos religiosos y políticos, también podemos decir, pues, que lamentablemente, pues, esa generación que había entrado a la tierra prometida, a Canaán, era una generación, pues, que no había visto los milagros que había hecho Jehová, ¿no? Con el pueblo de Israel, ¿no? Al salir de Egipto, ellos no habían experimentado ese poder de Dios. Y eso los conllevó a que el pueblo, pues, se rindiera, pues, a las cosas que el pueblo de Canaán les daba, ¿no? Empezaron a
como le dije anteriormente, a convivir con la gente, ¿no? Empezaron a copiar sus culturas, sus religiones, su política, ¿no? Y todo eso conllevó pues a que el pueblo de Israel también poco a poco en las guerras iban perdiendo batallas, ¿no? A través de eso por su desobediencia a Jehová, ¿no? Y eso es lo que yo puedo recalcar de estos acontecimientos que pasaron después de la muerte de Josué, ¿no? Fue algo que perjudicó al pueblo de Israel, ¿no? Su desobediencia y más que nada que cuando Dios mandaba un libertador, o sea, un jueces, el pueblo se reconciliaba, pero era una reconciliación pasajera, emotiva, no era verdadera, ¿no? Y cuando el juez se moría, pues el pueblo nuevamente recaía, ¿no? En su pecado, ¿no? Y eso es lo que yo puedo compartir acerca pues, de las cosas que habían transcurrido después de la muerte de Josué. Gracias, hermano, y a continuación creo que toca nuestro hermano, ¿quién toca? ¿Quién le toca? Hermano Daniel Seminario, ¿no? ¿No está Daniel? Sí, pastor, aquí estoy. Ya, a ver. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre los opresores y los libertadores que actuaron como jueces, ¿no? El primer opresor fue de la nación o pueblo de Mesopotamia, el cual tenía su rey llamado Cusán Risataim. Este rey probablemente dicen que era eteo, algunos, y otros dicen que probablemente fue un rey arameo. Este rey era un rey muy cruel y malvado, incluso su mismo nombre significaba doblemente malvado. El libertador que Dios usó para librar al pueblo de Israel de este rey, de este pueblo, fue Otoniel, que significa león de Dios. Fue de la tribu de Judá y yerno de Caleb. Libertador Otoniel dicen que fue un conquistador de Debir y jefe militar. Y el secreto de sus conquistas era que el Espíritu Santo estaba sobre él y le daba una cierta capacidad sobrenatural, ¿no? Para poder conquistar, derrotar a sus enemigos. El segundo opresor fue Moab, ¿no? Dios castigó a los israelitas con los moabitas, amonitas y amalecitas. Estos enemigos de Israel usaron incluso la ruta invasora de Josué, cruzando el Jordán. También ellos conquistaron o ocuparon las tierras de Benjamín y Efraín por 18 años. Estuvieron ahí ocupando, ¿no? ¿No? Esa es una de las cosas que el libertador de estos opresores, de este opresor moabita, malecita, fue Ahot, fue el libertador, Ahot, el cual he podido leer, resumir, dice que era un hombre zurdo y la cual le permitía llevar su puñal en su mano derecha. La Biblia en realidad no especifica o dice que este libertador estaba lleno, digamos así, o sobre investido del Espíritu, ¿no? No dice en realidad. Pero lo que sí dice que este hombre tenía mucha confianza en poder servir a Dios, como decir pues que Dios le iba a dar la victoria, ¿no?
El quinto opresor fue Filistea, ¿no? Los filisteos, el cual, pues sabemos que fue un enemigo acérrimo de Israel. No hay muchos detalles sobre su opresión, en realidad, pero más adelante vamos a ver un poco más detallado quizás cuando ya tocan en la época de Sansón, ¿no? Cómo este opresor pudo castigar al pueblo de Israel, ¿no? El libertador fue Sangar, fue un campesino, probablemente dicen, el cual ganó pues, la victoria, ¿no? Y tomó la posición de juez, ¿no? El, el otro opresor fue de Canaán, ¿no? Cananitas. Fue Israel conquistado por Javín, por Javín de los cananeos, ¿no? También donde pudieron conquistar la colina de Azor, que era el centro de poder de los cananeos, ¿no? Eh, en esa época hubo una apostasía, ¿no? Donde los israelitas empezaron a adorar otros dioses, a clamar a otros dioses, ¿no? Pero las cuales no tuvieron resultado, pero de ahí nuevamente regresaron a clamar a Dios, ¿no? Por la liberación. Los israelitas en su opresión de estos cananeos, dice que estos cananeos ocupaban o vigilaban las carreteras principales, ¿no? En esos tiempos, y los israelitas tenían que viajar a escondidas por zonas montañosas, ¿no? Eh, eh, su libertadora fue una mujer, en este caso fue Débora, ¿no? La cual fue una jueza y árbitro a la vez, ¿no? De en este momento, ¿no? Que Dios había levantado. Fue una mujer que en su contexto social, Dios la levantó y no solo ocupó o desarrolló realmente tanto una labor solamente de mujer, ¿no? En esas épocas, pues, era algo bien difícil que una mujer, pues, sea una jefa o algo así, ¿no? Ella fue una mujer que desempeñó un cargo más alto, como una jueza, ¿no? Incluso como una libertadora. Eh, eh, Ahora seguimos con el otro opresor que fue Abimelech, ¿no? Que fue, dicen que fue de la hijo de la concubina de Gedeón, ¿no? Dice que fue un hombre cruel y ambicioso y traidor. La historia de las opresiones y los libertadores, perdón, me equivoqué. Perdón. Bueno, no, después de los filisteos, perdón, de Abimelech, perdón. Su libertador de este opresor fue Tola y Jair, ¿no? El cual no relata en realidad muchos datos, ¿no? Sobre ellos, ¿no? En realidad, pero solamente dice que eran jueces menores, ¿no? Y también eran jefes de clanes, ¿no? El cual tomaron el mando para expulsar al enemigo. Y probablemente dicen que su forma de expulsar a estos enemigos fue puramente de manera judicial, una función judicial, ¿no? Digamos,
Así. Después tenemos Amnón, ¿no? También otro opresor, amonita, ¿no? Eh, este, este, este opresor fue en el periodo, pues, de este libro de los jueces, ¿no? Eh, a ver, perdón. De los cuales sus libertadores fueron Jefté, ¿no? Ellos tuvieron una opresión intensa, ¿no? Especialmente en Galap, ¿no? Y también algunas otras regiones de la ribera occidental del río Jordán. Dios, los israelitas obviamente pidieron ayuda a Dios, ¿no? Pero tantas veces habían sido libertados en el pasado y bueno, ellos como que se habían, y también como que los israelitas también en algún momento se sintieron como abandonados, ¿no? Y eso hizo que pues estos israelitas se fueran también tras otros dioses nuevamente. Y a causa de eso, pues eh, Jehová en esta parte dice que se rehusó a liberarlos, ¿no? Eh, pero sin embargo, eh, Dios en algún momento escuchó la, los ruegos del pueblo de Israel, ¿no? Volviendo que este Jefté dice que era hijo de una prostituta, ¿no? Y, y prácticamente fue echado de la casa de sus hermanos legítimos y rechazado por el pueblo. Y Jefté también fue obligado a vivir en Galap, ¿no? Entonces ahí él reunió, digamos, una tropa, ¿no? De hombres así también, algo así como lo que hizo David en Adulán, ¿no? Donde se reunieron los arruinados, los pobres, los menospreciados. Y ahí fue donde él hizo, pues, un ejército, ¿no? Para poder liberar al pueblo de Israel. Luego tenemos a un último, a otro opresor, perdón, no es último, Ibsam, y también tenemos a Elón y Abdón. Esta parte de jueces en realidad no le da tanto detalle, pero lo que sí dice es que estos hombres, que me imagino que es Elón y Abdón, este, eran jueces menores. Y lo que sí también dicen de que probablemente pues tenían muchas, eran adinerados, ¿no? Tenían muchas posesiones, una muy buena posición social, ¿no? Y también tenían mucha descendencia. Luego tenemos a Filistea nuevamente ya en la época donde estaba Sansón, ¿no? Y bueno, ya conocemos la historia de cómo Dios los castiga con la opresión de los filisteos, ¿no? Que conquistaron Canaán, ¿no? Y empezaron a oprimir al pueblo de Israel, ¿no? Pero bueno, ya conocemos la historia que Dios mandó a Sansón y a través de una plegaria, una oración de su madre, y bueno, Dios lo levanta a Sansón como un juez, ¿no? Que al Ya, Daniel. principio todos sabemos que hizo una labor buena, pero de ella se desvió. Y eso sería
es muy largo la parte que me ha tocado a mí. Ya, está Pero bien. Ahora vamos a dar el grupo 2 porque ya el grupo 1 casi sí, hizo todo. Vamos a ver qué dice el grupo 2, a ver qué falta, si hay alguna cosa que ya, pastor. diferente o refutar o confirmar todo. A ver, ¿qué dice el grupo 2? Ya, pastor. Rápidamente, el grupo 2. Sí, pastor, aquí estamos. Va a exponer David. Ya. Hagan una cosa, dentro de los detalles que casi ha dicho el otro grupo, solamente traten de ver las semejanzas y alguna diferencia o lo que ha faltado del grupo, ¿ya? A ver. Sí, pastor, acá entre todos hemos hecho un resumen cada uno, Ya. aportado, y hemos sacado las partes en común. Y acá un poco estoy en el pueblo y la señal es un poco baja. Estoy en una misión que mucho no pude escuchar lo que dijo el otro grupo, pero lo que tenemos no es mucho. Hemos sacado las partes más importantes del libro de Jueces Ya. y vamos a compartir. ¿Sí? ¿No? Yo comparto y cualquier cosa mis compañeros, si me olvidé algo, ellos van a aportar. Porque todos tenemos la misma información. ¿Sí? Bueno, nosotros también el libro de Jueces habíamos investigado que en hebreo Jueces significa Safetim. ¿Sí? Y bueno, ahí un ratito, ahí hemos visto que designa una serie de personajes, ¿no?, que vivieron en el periodo, ¿no?, después de Josué y antes del primer rey en Israel, sabiendo que el último juez fue Samuel, ¿no? El tiempo que se escribió, por lo que hemos podido investigar, fue alrededor no es tan exacto, alrededor de 721 a.C., y el autor tampoco es muy seguro quién ha sido, pero dicen, según la tradición judía, dicen que fue escrito por Samuel, ¿no? Algo interesante que nos pareció de este libro es que parece que el tratamiento con los jueces era un poco como desigual, ¿no? Porque si vemos, a algunos jueces le da varios capítulos que hablan de ellos, y a otros los nombra y solamente dice alguna hazaña que habrán hecho. Eso también hemos visto en ese libro, ¿no? Dice también, algo que también hemos visto, de que cada juez que fue elegido no fue cualquier persona, fue alguien que fue siempre guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque era siempre llamado, su llamado no era así nomás, no era guiado siempre por lo que Dios les decía. Todo lo que hacían tenía que ser según la voluntad de Dios. Y algo que también hemos visto es que ofrece como un esquema de 4 tiempos. Si leemos Jueces, como que siempre se repite un ciclo, ¿no? Comenzando que ellos están en paz, en prosperidad, son fieles a Dios, y llega un momento en que se apartan. Esa es otra etapa. Se apartan, hacen lo malo delante de Dios, se alejan de Él y empiezan a ídolos, idolatría, todo lo malo. Y en otra parte, ahí donde los enemigos del pueblo de Israel los atacan, los destruyen y los hacen esclavos. Y otra etapa es que ellos se arrepienten, se vuelven a Dios, piden un libertador y Dios se lo da. Vemos que otra vez vuelven, otra vez después de que el juez los libera, están con ese juez un tiempo, hasta que ese juez después deja de existir y vuelven otra vez a hacer lo malo y se repite ese ciclo. Hemos visto un juez que pasa durante todo eso. Un esquema que hemos podido ver, el esquema del libro de Jueces, tiene una introducción, hablando del 1 al 3, nombra a los jueces y le hace un añadido al final, ¿no? Y cuanto a este libro de los jueces, pues, bueno, nosotros lo hemos leído, muy impactante cómo Dios llama. A nosotros, a mí personalmente, me encanta cómo Dios llama y llama a quien quiere, no importando posición, no importando quién es, no importando de dónde venía, no importando la familia, no importando hasta los caracteres. Hemos visto personas, jueces que decían, yo no puedo, no soy, sin embargo se volvieron líderes, cómo Dios lo va forjando. Y para nuestra vida lo hemos aplicado de una manera en que cuando Dios te llama, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te indica lo que tienes que hacer, Él te guía a todo momento. Él no te va a dejar solo, te va a decir, por más difícil e imposible que parezca, como pasó con Gedeón, con 300 hombres, derrotar a un ejército, es Dios. Es Dios diciendo, mira, yo no necesito multitud, yo no necesito mucha gente, necesito solamente a alguien, a un grupo de fieles que me escuchen a mí, que hagan caso.
y déjenme a mí el resto. Siempre Dios obrando de manera sobrenatural, derribando enemigos solamente con cánticos, solamente con la oración, solamente alabando, orando. Ese es el Dios que aún en estos tiempos tenemos que ver manifestado. Cuando Dios te llama, cuando Dios nos habla, es Él quien va a respaldar siempre todas nuestras decisiones, todo lo que hagamos, y todo va a ser prosperado, ¿no? Bueno, pastor, eso es lo que hemos resumido del libro de Jueces. Voy a complementar brevemente. Me preguntaba por qué los primeros jueces son mencionados con las justas y los siguientes jueces su relato de ellos es más extenso. ¿Será que aprendemos más de los errores? Los siguientes jueces juez Jefte, que era un matón a sueldo, Sansón, un promiscuo y arrogante, violento, o el mismo Gedeón, ¿no? Cobarde, y hasta se volvió idólatra en lo último, ¿no? Se sacó un nido de oro de lo que habían saqueado a sus conquistados. Y aprendemos más de eso, de esa miseria y esa bajeza, de un asesinato, de asesinos, falsa adoración, desobediencia. En el libro podemos ver, muestra cómo el hombre puede llegar hasta su autodestrucción, ¿no? El de enfrentar tribu con otra tribu tan solo por hacer caso a sus deseos perversos y continuos de abusar, de querer tener relaciones homosexuales o violar a una mujer hasta la muerte, ¿no? Depravación total de un hombre de los hombres cuando viven alejados de Dios. Eso nos muestra el libro. Y el gran amor y la paciencia de Jehová, que sobre todo elige a estos hombres, no estando de acuerdo con sus obras, con sus vidas, tan solo por el hecho de cumplir su principal compromiso, que es el de proteger a su pueblo elegido. Claro. Eso es lo que quería añadir. Corto. Muy bien. Bien, solamente mencionando eso que dijiste al final, en tu intervención, es que hay un elemento que debemos tomar en cuenta. En el Antiguo Testamento se nota y se denota a los hombres tal como son, ¿no? Tanto los que vivían en maldad y también los que buscaban de Dios. A veces pensamos que los hombres tenían, los que buscaban a Dios, pues eran más santos, más puros, que se comportaban bien, pero no era así. Recuerda lo que dice Santiago con respecto a Elías. Dice que Elías era un hombre, ¿no?, expuesto a pasiones, tal como las nuestras. Eso quiere decir que esa figura de la santidad que a veces se da en la iglesia, eso viene de la mística y especialmente de la tendencia católica, ¿no?, a mirar la tendencia de sublimar la conducta del ser humano. Pero Dios lo que hace es mostrar nuestra conducta con nuestras imperfecciones y con nuestras fallas y errores, ¿no? Y también con nuestros pecados. Entonces eso también hay que denotarlo. Estamos en ese proceso de perfeccionamiento. No somos perfectos, ¿no? Eso lo demuestra utilizando estos hombres con todas sus imperfecciones, y en la gracia también, claro, hay una demanda, pero también en medio de esas imperfecciones Dios está puliéndolos, ¿no? Muy bien, vamos a terminar esa parte. Vamos a ver el grupo, los dos, lo que falta, 3 y 4. Como Rug es menos, creo que es corto, más corto. A ver, vamos a hacer de esta manera. El grupo 3 que haga la primera parte y el segundo grupo complementa, ¿ya? Para que así podamos hacer mejor el asunto. A ver, adelante. Max, en pantalla. Ahí está. Haz un clic para que se vaya toda la imagen arriba.
Grupo 3 entonces, ¿ya? Muy bien. Ahora Amén, sí, pastor. ya, Creo que yo empiezo, pastor. ya. Muy bien. Los libros históricos es el tema en el que estamos estudiando. En esa oportunidad, hermanos, voy a hablar sobre el libro de Ruth. En la introducción nos dice que es una historia, es una de las historias más encantadoras. No sé si se puede, a ver, por favor, un ratito, pastor. Ahora sí. De las literaturas hebreas. Fue escrito en un estilo literario lleno de interés humano, tragedia, humor y amor, puesto que permitía un desenlace feliz y como los nombres de algunas personas encajan de una manera perfecta en la narración. Algunos críticos tienden a considerarlo como una simple ficción folclórica. Además, Ruth figura en la genealogía de uno de los más importantes personajes en la historia de Israel, David. No es probable que un autor de novelas trazara el origen ancestral del famoso rey hasta una moabita. Finalmente, el Nuevo Testamento habla de Ruth como un personaje histórico. Lo tenemos eso en Mateo 1:5. Sigue, hermano. Avanza, hermano Max. Hermano Max, avance. Max, despierta. ¿Está más? Quedó Y nos Sí, siga dormido. él está nomás. monitoreando, pastor. El power. Hermano Max. En lo Va. que dice la hermana Mateo 1:5 lo voy a leer, ¿ya? Dice, Uh-huh. Salmón engendró a Rahab y a Boz. Boz engendró a Ruth y Obed a Isa. Mientras el hermano Max Max, pone, hermanos, vamos ampliando un poquito más este libro. Este libro nace, hermanos, después, o mejor dicho, Max, en el medio del libro de los jueces, ¿no? Es un episodio, pues, que ¿Ah? nace la historia de Ruth, ¿no? Narra, pues, la Biblia de que era la esposa de Elimelech, ¿no es cierto? Hermano Max, y que tuvo pues sus dos hijos, ¿no? Elimelech que falleció y también sus dos hijos, quedando pues ella viuda y también sus dos nueras, ¿no? Como es Orfa y también Ruth. Eso es lo que dice el contexto, hermanos. Luego, pues, en medio de la hambruna, ellas deciden volver al pueblo de Belén, ¿no? Haciendo, pues, una caminata larga, ¿no? Y en el camino, pues, antes de llegar nuevamente al retorno, se encuentran con unas mujeres que la reconocen, ¿no? Estas mujeres habían sido marcadas por el tiempo, ¿no? Más que nada, en este caso, pues, a Noemí, ¿no? Orfa se queda en el camino debido a la recomendación, pues, que Noemí les da, ¿no? Que ya no iba, que habían quedado solas y que de repente podrían regresar ellas a su familia. Luego, al decidir, pues solamente Ruth se queda con Noemí y las dos retornan, pues, a la ciudad de Belén, ¿no? Entonces, al llegar ahí, ellas fueron reconocidas, pues, por las personas, pues, que ellas habían sido marcadas, ¿no? Bueno, luego, al llegar ahí, pues, ellas tuvieron que quedarse y luego decidir, pues, cómo trabajar, ¿no? Eran, pues, en esos tiempos los tiempos de la siega, ¿no? Era la siega del trigo. Entonces, Ruth le pide, pues, a Noemí, pues, ir a trabajar, ¿no? Y justo, pues, sale a trabajar y llega, pues, a los campos de un pariente que se llamaba, pues, pariente de Noemí, que se llamaba Boz, ¿no? Entonces, él al llegar a ella y llegar ahí, pues, le dan la forma como trabajar
y luego pues la atienden bien, ¿no? Ruth pues muestra ahí pues la forma como era en su humildad y que a la vez también era muy trabajadora, ¿no? Entonces, ella no descansaba, ¿no? Incluso trabajaba desde muy temprano hasta la tarde. Entonces, eso es lo que agradó pues a las personas que trabajaban junto con vos y también vos, ¿no? Trayéndole pues interés para que, incluso para que preguntase a sus esclavos quién era, ¿no? Quién era esa joven que trabajaba bastante, con bastante humildad, ¿no? Y que era muy laborioso, a tal punto pues que él, al ver ese trabajo de Ruth, le dice que, que pudiera de repente almorzar o comer junto con los demás, ¿no? Incluso pues le da su plato, voz a Ruth hasta que, hasta que coma ella bien, pues, ¿no? Y dice que ni siquiera terminó el plato. Cuenta la historia bíblicamente. Entonces, según ello, pues ella sigue trabajando y luego retorna, pues, ¿no? Después de haber recogido hasta la tarde y por recomendación de vos, pues retorna ¿cómo se llama? Nuevamente a Noemí, donde Noemí pues le pregunta que dónde había estado, ¿no? Y dónde había trabajado. Y le narra a Ruth pues cómo y de qué manera ella había encontrado un lugar pues donde habían sido muy misericordiosos con ella. Y Noemí, al declararle era quién era donde ella había trabajado, le dice que era, pues, y ella reconoce que era, pues, su pariente, ¿no? No sé si ya regresó el hermano Max, por favor, para que me ponga el Pero no PowerPoint. no lo veo adentro en Zoom. Parece como que ha salido. Sí, ya, entonces bíblicamente lo voy a seguir exponiendo, porque habíamos preparado el Power, y el que iba a monitorear pastor era el hermano Max. Bueno, una vez que seguimos entonces, una vez que ya lo reconoce, pues, Noemí, vuelve nuevamente, ¿no? Por recomendación ya de Noemí, nuevamente a trabajar Ruth a la misma hacienda, al mismo lugar donde pues era el terreno de Boz, ¿no? Y pues ya Noemí le declara a Ruth de que era pues un pariente, ¿no? De su esposo de Elimelech. Entonces, al retornar, le da ciertas estrategias de qué manera ella se iba a comportar, ¿no? Con cómo se llama, con Boz. Retorna Ruth y al retornar, pues, dice que el Boz, pues, en medio del trabajo, él en la siega, pues, recoge bastante y al atardecer él se embriaga, ¿no? En el medio del granero. Entonces, al embriagarse, pues él queda profundamente dormido, pero para eso, pues ya había Noemí aconsejado a Ruth para que de qué manera ella iba a actuar, ¿no? Entonces, en la tarde, ella se queda dormida, pues a los pies de Boz, y al amanecer, pues al darse cuenta Boz de que había una persona extraña durmiendo a los pies de Boz, y para eso, pues, Ruth le había sacado los zapatos, ¿no? A Boz. Entonces, él al despertar se da cuenta y se asusta de que quién era la que estaba durmiendo a los pies de Boz. Entonces, ella humildemente le dijo, pues, Señor, soy yo, ¿no? La que estoy aquí a tus pies. Extiende tu capa, le dice, ¿no? Extiende tu capa para yo también, algo así como abrigarse, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, regresó. Ahí ¿Qué está. pasó, Max? Max, estoy haciéndolo bíblicamente, por favor, el Power. Si lo puedes ampliar, por favor. No, parece que está de su celular está haciendo. Sí, pues. Continúa, hermana, porque
No se preocupe. Sí, pastor, es que el tema es que habíamos preparado todo. Ya, sí, sí. De todas maneras, Es que la en el exposición libro está está de bien. diferentes formas. Solamente un detalle. Tú dices que lo estás haciendo bíblicamente. No, estás usando la Biblia, que es diferente, ¿ya? Lo bíblico es el tema, ¿ya? Ujú. El tema que están haciendo, de hecho, está dentro de la línea bíblica. Todo, Ujú. Sí, ¿ya? Sí, pastor. Pero, Pastor, ya ¿Y ahora solucionó sí? el problema, disculpe. Se me había apagado la PC, pastor. ya, Ay, está man. bien. hay un tema que también quiero agregar a lo que la hermana dice, es que cómo está demostrando de qué manera, digamos, una mujer gentil, ¿no? Se convirtió en una seguidora leal del verdadero Dios. Y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios. Y en Dios se ve que no hay excepción de razas. Y él toma bajo, digamos, a la sala de la protección a los extranjeros, porque ellos fueron como extranjeros ellas, porque hacían moabitas. Y que confían, digamos, y confiaron, ¿no?, en él y Noemí, una misionera, y como se le puede llamar. O sea, si ya se cuenta, ganó, digamos, a una pagana, ¿no? Para la La dos, fe desde ahí, de hermano. Israel. Ahí, hermana, Ya, ahora sí, continúe. hermano. La 2, por favor, hermano Max. La 2. No, ahora sí, ahí. Ahora sí, pastor. El librito forma, dice, un puente entre la época de los jueces y la de Samuel y David. Presenta un cuadro sobre la vida de las personas piadosas en el periodo de los grandes gobernadores. Siga. A demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces, no todos los hebreos se dieron a la idolatría. La concupiscencia y el derramamiento de sangre en aquel entonces dice Ross, comenta esta hermosa obrita. Y no dan los libros históricos, Y nos dan los libros históricos, pinta un Bien cuadro de particular. las santas bendiciones que descienden sobre la vida social y doméstica de cualquier época, cuando prevalecen una fe sencilla en Dios y un amor sincero al prójimo. Max, B. ese cuadro negro. Revelar la providencia divina, Dios en sus inescrutables designios permite grandes males para traer el bien a los suyos y se interesa en las cosas más ordinarias de la vida. Hermano Max, en la vida diaria, creo que es. Hermano Max, otra vez se fue. Ay, Maxito. Hermana, vaya con la C, hermana, vaya con la C. Ya, la C. Proporcionar una lección misionera demostrando de qué manera una mujer gentil se convirtió en seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios. En Dios no hay acepción de razas. Él toma bajo sus alas la protección a los extranjeros que confían en él. Noemí, misionera sin darse cuenta, ganó a una pagana para la fe de Israel. La D, demostrar de qué manera David, el intercesor del Mesías, descendió de una mujer gentil, cuya fe, no su raza, fue la que la salvó, puesto que la misión de Jesús sería universal. Convenía que los gentiles piadosos tuvieran su lugar entre sus antepasados. Siguiente, hermano. Ahí nomás, ya, creo que está bien. Ahora hay que dejar que el otro grupo haga la otra parte. A ver, por favor. Amén, pastor. ¿Ya? Listo, pastor. El grupo 4. Sí. Pero Amén, ¿qué tiempo pastor. tenemos para exponer, pastor? 4 Amén, minutos. pastor, ¿No ¿me escucha? Hay 5 minutos y le demos 10 minutos más. Ya, ok. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, sí. Ok. Hasta las 10 y 10. Hasta las 10 Somos el grupo 4, nos ha faltado uno para ser el grupo 5. Bueno, nos toca hablar de Ruth.
Bueno, este libro de Ruth no narra la historia de un hombre llamado Elimelech, que vivía en Belén de Judá, que emigró con su familia cuando este país estaba en crisis. Emigró a Moab. Su esposa se llamaba Noemí y sus hijos Kelión y Malón. De este matrimonio nació un hijo, Obed, que más tarde sería el abuelo del rey David. Así podemos encontrar en la genealogía hasta nuestro Señor Jesucristo. A ver, Wilson Chapa, ¿tienes algo del...? Ya solamente asegura unos detalles nada más, ¿no? Sí, unos detalles. Un ratito, ya. Sí. Bueno, y como tema principal lo hemos encontrado, ¿no? Porque Dios recompensa la fidelidad de una mujer extranjera, ¿no? Recompensa esa fidelidad a su nuera. Y el versículo clave está en el 1, 16, 17, ¿no? El estilo literario es una de las historias más encantadoras de la literatura hebrea. Fue escrito en un literario lleno de amor, humor, de amor, tragedia. Se encuentra todo en este estilo literario. El propósito es demostrar que había bondad y fidelidad de Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces, ¿no? Porque es la continuación de los jueces del libro. El resumen es una obra de una vida encantadora de la literatura hebrea que termina en un desenlace feliz. Podemos ver aquí a Noemí como una suegra, vemos una suegra encantadora que ha sabido ganarse a estas dos nueras, ¿no? Bueno, aunque ella siempre ha sido directa y siempre les ha dicho las cosas como son, por eso es que ella les dice que vuelvan a su tierra, cosa que Ruth en su fidelidad y en su amor dice que ahora tu Dios es mi Dios, tu tierra es mi tierra y yo soy parte de ti, ¿no? Esa fidelidad que ella sigue, a pesar sabiendo que llegando a Belén, no, ningún hombre se podría fijar en ella, pero ella, el amor a su suegra fue más, ¿no? Y el amor. Eso podemos destacar del libro de Ruth. Luego lo demás, todo lo que ya lo dijo el grupo 3, ¿no? Ya sería ir más, y de nuevo repetir lo que dijo nuestra hermana Aide y nuestros hermanos, los demás. Muy bien. Gracias. Pastor, podríamos ahí también agregar el tema del Goel. El tema del Goel, ¿no? El Redentor. Claro, ese es uno de los elementos base ahí. Sí, claro. El Goel era el personaje que también el Goel de la actualidad es el Señor Jesús, quien nos redimió, ¿no? Nos sacó de Moab. Hay algo importante ahí, a Ruth, al llevarlo ese caso a los ancianos y el familiar más cercano dijo, ¿no? Como en broma, quiero los terrenos menos a la moabita, ¿no? Pero no fue así. Entonces, lo que Jesús dice, quiero tu vida con todo y tu pasado, pero para borrártelo, porque la nuera de Ruth, la nuera de la suegra de Ruth tenía dos, Orfa, ¿no? Orfa no borró su pasado, ella dijo, no, bueno, a las finales me regreso a mi tierra. Pero Ruth no, Ruth borró todo su pasado y decidió proseguir a aceptar ese Dios. A Ruth, cuando le aceptaron como esposa de Boaz, le dijeron, no solamente te casas con él, sino le dijeron, ahora eres hija del pueblo de Israel. Entonces, el puente entre los jueces y el rey David, estamos hablando de la construcción del camino para que una extranjera fuera parte del linaje del Mesías. Así que nuestro Goel, nuestro Redentor, nos ha tomado, nos ha rescatado y nos ha adoptado como parte del pueblo de Dios. Y nosotros somos como Noemí. En parte, Noemí evangelizó, pastoreó a su nuera con sus obras. Y fue tanta la fe que le dijo, contigo me iré y voy a creer en el Dios que tú crees. Nosotros tenemos que ser como Noemí, tenemos que con nuestras obras evangelizar para que la gente se convenza de la fe que nosotros tenemos, porque si no, no solamente es predicar, sino impactar. Noemí
impactó en Ruth. Y el tema que habló la hermana de poner el extiende tu capa sobre mis pies, era un tema de honor, ¿no? Era como cuando le estaba diciendo a la mujer, quiero ser tu esposa, pero hazlo correctamente. Entonces, él actuó correctamente. Él encontró, se admiró en Ruth porque vio virtuosidad, que una mujer le pida de forma correcta ser su esposa. Pues ahora no, ahora hay convivencia y luego si funciona nos casamos. Pero Ruth, a pesar de estar sola con un hombre, no hubo nada de pecado, sino le dijo, quiero ser tu esposa. Y él dijo, voy a hacer las cosas conforme manda la ley. Eso es un gran ejemplo para los matrimonios que pudimos rescatar, ¿no? Sino que por la del tiempo un poco que nos desencajó. Y eso es lo que queríamos aportar también, Pastor Sánchez. Ya, muy bien. Sí, hay que leer la literatura de Ruth, hay que leerlo no en nuestro contexto. Ya hoy día la moralidad que tenemos hoy día es diferente y por eso lo de la virtud aparece dentro de nuestro contexto de otro modo. El asunto, el texto es bastante descarnado. No les voy a mencionar eso porque es para otro nivel. Pero sí es un tema importante. Es una historia de amor, de alguna manera. Una historia de amor. ¿Ya? Y hay que ver el tiempo también, ¿no? El tiempo. Y por otro lado, lo que sí quiero mencionar es este hecho de que aquí tenemos este cuadro. En este cuadro, no sé si se ve muy pequeño o grande, quisiera ver, a ver cómo se para, acá está, así, ya, para ir trabajando esto. Fíjense acá, está Moisés, ¿no? Y de ahí vienen las tradiciones de Israel y las tradiciones de Judá, que la tradición sacerdotal guarda, y es la construcción del Pentateuco, ¿no? Que va más o menos a definirse por el año 400 a.C. Esto quiere decir que la Torá oral sí había, pero esto todavía era como tradiciones que poco a poco se fue desarrollando. Ya había aquí, pero en esta época se define el documento como ahora lo conocemos. Luego de eso está Josué, acá en esta historia, ¿no? Y algunos más o menos plantean que por aquí puede haber sido, entonces, y aquí están las teorías sobre cómo debe haber sido el documento, pero más o menos por aquí está. Y jueces también, aquí está el documento de jueces, ¿ya? En la interpretación de las 12 tribus ahí en Canaán y cómo tenían que permanecer. Y parte de eso también está en Samuel, Reyes, ¿no? La continuidad, ¿no? De esa historia. Ruth, aquí en este aspecto está conjugado más o menos el contexto donde más o menos aparecieron los personajes y en qué época más o menos se escribe el libro o se desarrolla el libro, para decir de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Ruth está por acá, ¿ven? Ya, lo ponen más o menos estos escritos otra vez más o menos en esta época. O sea, finalmente, cuando ya vinieron de la deportación, el documento que nosotros conocemos como Antiguo Testamento se va a definir, ¿no? Y va a aparecer toda la serie de la Torá, de hecho que es liberado, porque por acá aparece el libro de la ley, el año 700, más o menos, por la época de Josías. Acá está Josías, ¿ya? Y este es un descubrimiento y luego aquí es donde ya la colección se hace definida, ¿no? Eso es en cuanto a escritura, ¿ya? Pero la historia está por este lado, ¿no? Por este lado. Entonces hay que tener ese aspecto. Algo más que quería mencionar con respecto a esto es que alguien mencionó que es una historia
tipo ficción, pero no es una historia tipo ficción, es un drama. Y es un drama y es inclusive hasta podríamos hablar de una historia dramatizada, teatralizada, ¿no? Los personajes, el autor pone el nombre de los personajes, tiene significados cada uno de ellos, ¿ya? Y que le dan riqueza a la historia, ¿no? Elimelech, por ejemplo, es Dios, es mi rey. Cuando muere Elimelech, entonces es como si Dios ya no estuviera, o sea, están abandonados, y bueno, quedaron literalmente, ¿no? Noemí, sonrisa, ella dice, se pone Mara, ¿no? Amarga. Y ahí está, ¿no? Cada uno tiene la figura, y Ruth, que es la que va a darle, también tiene significado ahí. Hay todos los personajes tienen su significado y tienen ahí, coinciden con la historia, ¿ya? Y los requerimientos de eso. El Goel viene a ser el redentor, por ese caso, el Goel. Y lo que estaban haciendo en este proceso era lo que se llama, creo que se llama así, el liberato, creo. El liberato, que es la viuda de un pariente cercano, había que redimirla, ¿no? Y el pariente que es más cercano o que está en la oportunidad y libre puede entonces hacer eso y se casa con ella, y los bienes y los hijos que van a tener son del pariente muerto, ¿no? Del pariente que ha fallecido, ¿no? Esa es la figura del liberato, ¿ya? Y el Goel es el que redime, es decir, el que compra, ¿no? Esa es la figura. Esta es una historia muy bonita, pero que tiene que verse con qué. Si dan cuenta, el libro parece más o menos ya desarrollado por el 400 antes de Cristo. Por esa época ya estaban casi todos los libros. Esto nos hace ver que es la historia asemeja y parece esto es que tiene que ver con que el autor está viviendo la situación de estar fuera del país, fuera del territorio, están en el cautiverio, ¿no? Y hace esta historia, ¿no? Y las desarrolla, ¿no? Esa es una parte que, recuerdo un comentarista hablaba sobre este aspecto, ¿no? Sí, sí. También dice que la autoría también se le atribuye de manera tradicional judía a Samuel. Claro, algunos dicen Samuel, pero Samuel pues es de la época entre los jueces y la monarquía, ¿ya? Y el contexto de Ruth, que es de abandono, de tragedia, de estar en otro pueblo, de estar lejano del pueblo, todo eso coincide justamente con el cautiverio. Entonces es posible que el que escribió este libro esté añorando justamente la tierra porque está en otro lugar, ¿ya? Y describe esta historia que tradicionalmente ya lo tenían por ahí, ¿no? Entonces, eso creo que es un elemento importante. Le digo por qué. Porque el libro tiene todas las condiciones, ¿ya?, de un drama con el que hay simbolismos. Hay mucho simbolismo, ¿ya? No digo que la historia no haya sido real, la historia ha sido real. La historia ha sido real, pero quien la escribe novelada, la escribe con una manera específica. ¿Y saben por qué escribe? Está tratando de plantear también otro elemento aquí, que tiene que ver con la genealogía del linaje de David. De eso es la línea que se trabaja, ¿no? Y no sé si Samuel encajaría en esa parte, porque Samuel finalmente muere, ¿no? Y ya David se hace rey después. Entonces, creo que eso tiene que ver
con un proceso posterior, ¿no? Por lo menos eso es mi pauta en cuanto a eso. Recuerden que todo esto que estamos diciendo también tiene que ver con las posibilidades. No estamos afirmando que esto ha sido así, porque si fuera así, entonces estaríamos cayendo en el mismo error de los tradicionalistas que plantean, no, eso es así, y si no es así, entonces ya, estamos mal. No, no podemos decir definitivamente cómo fue el proceso. Nosotros tenemos el texto ya, tenemos las escrituras ahí. Eso es lo que nos importa a nosotros. Ahora, ¿cómo se produjo? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se desarrolló? ¿En qué época fue? Ya, eso son las posibilidades en todo caso. ¿Ya? Entonces, lo más importante es que la guía de Dios estuvo ahí, el plan, el propósito de Dios que nos da entonces este documento finalmente, que el pueblo recibe, porque el pueblo, recuerden, desconocía esta palabra. En su momento, cuando Dios hablaba a ellos desobedecieron. Y los profetas se levantaban o levantados por Dios, también no les hacían caso. Cuando ellos morían, ahí recién se daban cuenta que esa palabra era la correcta. Y eso tratan de rescatar esa palabra. ¿Se dan cuenta? Esa es la historia en Israel. Que poco a poco se dieron cuenta que esos documentos, entonces ahí habló Dios de hay que guardarlos, hay que preservarlos, hay que dar gracias a Dios, por lo menos en cuanto a ese plan, que Israel sí supo guardar estos documentos de su historia y de lo que dijeron los profetas y de lo que está grabado en la historia de ellos. Eso nos ha bendecido a nosotros. Eso es lo más importante. ¿Ya? Pastor, sí. Hay dos acotaciones, perdón, si me permite. Ruth es la segunda mujer que Dios permite que el nombre de la persona se le ponga en el libro, ¿no? Es Esther y Ruth, son los dos únicos nombres de mujeres que la Biblia toma también. Y también nos preguntamos si era real o no. Y nosotros llegamos a la conclusión, bueno, claro, no, como usted dice, no podemos, nuestra última palabra no es, pero Mateo 1, o sea, el Nuevo Testamento, afirma la descendencia de Ruth. Entonces, podríamos decir que es una historia real, ¿no? Claro, describe la genealogía de David. Eso sí es claro, y que Ruth está ahí en todo el detalle. Lo demás es la intención del autor, cómo lo escribe, ¿no? Cómo lo traza, y Dios que está en el plan también ahí. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, ahí nomás quedamos, ¿ya? Y espero que, bueno, esta primera experiencia, la siguiente que vamos a hacer, que sea mucho más dinámica y más corta, ¿no? El primer grupo se llevó bastante tiempo. Hay que hacerlo más resumido, ¿ya? Para poder entonces tener espacio, ¿no? Para que todos participen, ¿ya? La idea no es que todos hagan la exposición, así como el grupo que hubo ahora, Aide creo que hizo la parte, ¿no? Y así más o menos debería plantearse el trabajo, y en el otro grupo también, ¿ya? En el grupo que dio la complementación. Pastor, Eso vamos a seguir. Sí. Le he enviado las diapositivas a su personal, pastor, para que lo tenga en cuenta. Solo que no hemos podido exponer correctamente, por lo que yo tengo problemas con mi PC. No sé, al momento de compartir se me apaga la PC. Ya, pero eso no es problema. Es un asunto de herramienta. Aide hizo su exposición y no hay problema. Sí, se notó el asunto y por lo menos llevó a hacer su trabajo, ¿ya? Y la otra parte lo complementó. Así que creo que se ha dado el objetivo, ¿ya? Bien, hermano. Gracias. Muchas gracias, pastor. Sí, recuerda que los PPT solamente es una herramienta, es un medio, no es el fin. El trabajo no está ahí, el trabajo está en la elaboración que ustedes han desarrollado, ¿ya? Claro. Y eso solamente es un indicador, nada más, ¿ya? Gracias, hasta la próxima semana. Ya, pastor, bendición. Bendiciones. Gracias, pastor.